Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Ya nos encontramos en esta parte, en esta porción de la serie, ya casi terminando. Alguien me preguntaba ayer cuántas prédicas faltan para la serie. No se preocupen, ya viene su día final, que va a ser un día feliz para algunos. Pero viene ya, Dios mediante, ese día pronto donde cerraremos esta serie. Pero hoy llegamos a una porción donde lo que realmente queremos hacer es ver ejemplos de lo que pasa cuando una vida es transformada y busca la transparencia para seguir creciendo en la santificación. Lo que nosotros encontramos la semana pasada en la carta de Pablo a los Corintios fue que son nuevas criaturas, son nuevas personas. Ahora vamos a encontrar hoy un ejemplo de cómo es que luce esta vida que ha sido comprada por Cristo y que es una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces son un día feliz ver la justificación, como yo creo que en parte días difíciles donde por el mismo pecado de alguien más o tu propio pecado son días bien tristes. Esa no debe ser la condición del creyente. Al creyente no lo caracteriza la amargura, el enojo, el rencor, la falta de perdón. No lo caracteriza ni siquiera su pasado. Lo que lo caracteriza a Cristo, a este creyente, es precisamente que Cristo le ha hecho una nueva persona. Yo estoy maravillado de ver los cambios de Dios en la vida de muchos de ustedes. Lo veo y me asombro de ver cómo Dios está cambiando nuestras vidas. Veo cómo Dios quiere seguir cambiando mi vida y quiero más de Él y quiero crecer más como Él. Quizás por eso es que me llama tanto la atención estos programas de televisión de flipping houses. Yo no sé si ustedes han visto, que ven una casa que tú no pagarías ni un solo centavo, pero viene alguien con esta mente de negociante, pero a la misma vez esta mente de decir: yo no doy ni un dólar por esto, pero yo la puedo convertir para vender 1 millón. Entonces, ver estos cambios donde tú ves lo radical de un cambio de un antes, en una casa desordenada, con poco valor, pero viene un después, cuando tú ves la diferencia, que hicieron una cocina donde tú ni pensabas que iba a haber una cocina, donde hicieron un closet donde era un baño, y tú empiezas a ver estos cambios. Esto me asombra. Pero también me asombra ver cuando, por ejemplo, personas, y hay programas de estos que a mí me gusta ver, cuando entran a un programa con sobrepeso y tú les ves que tienen estas metas de poder cambiar su estilo de vida, poder cambiar su alimentación, por el bien de su salud, y tú les tienes en una imagen con el antes y tú les tienes una imagen en el después. Es asombroso, nos llama la atención. Ahora bien, si esto es con cosas vanas como una casa que se va a quedar ahí, aunque tú le hagas el flip house, aunque tú le cambies, algún día se va a quedar ahí. Si es también importante, pero es secundario, lo que hacemos con nuestro cuerpo es importante, escucha, importante, pero es secundario a lo que es lo primario, y es mi vida espiritual. Cuando alguien te ve a ti, puede decir: increíble, tú eras así, todavía hay áreas que cambiar, pero veo un después. Tú eras así, pero veo tu lucha por no ser así, que por lo que controle tu vida no sea eso, porque día feliz, el día que Cristo te justificó. Día feliz el que Él está cambiándote y cambiándome. Y precisamente entonces llegamos a esta parte de la serie donde buscamos que toda transformación verdadera sea una búsqueda colectiva a la luz de lo que Cristo ya logró. O sea, yo quisiera ver cada vez más creyentes entre nosotros y alrededor de todas las iglesias donde su preocupación primaria sea cómo glorifico a Cristo con un antes y un después. No como yo logro esto, porque es que Cristo ya lo logró. Toda transformación nuestra
es fundamentada en ya una realidad para el creyente, y esto es que ha sido justificado. Todo progreso de santificación no es para acercarme más a Cristo, es porque la justificación ya me ha acercado a Dios en Cristo. Entonces lo que vemos ahora son ejemplos de cómo luce una comunidad justificada con un antes, para progresivamente ver cómo esta vida está cambiando. Porque precisamente esta vida que está cambiando será un día presentada delante del trono de Dios, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, por aquel que la compró, es Cristo. Entonces hoy lo que quiero que veamos, que por la gracia de Dios, este cambio obviamente lleva tiempo. Si tú miras tú atrás, o sea, miras tu historial y tú te das cuenta que realmente tu vida hay ciertos patrones que tú dices, yo todavía sigo haciendo esto. Yo todavía me sigo comportando así. Yo todavía contesto de esta manera. Yo todavía sigo ocultando esto. Cuando tú miras tú atrás, la idea no es decir, bueno, yo estoy así. No, la idea es decir, qué oportunidades Dios me está otorgando para disfrutar lo que ya Cristo hizo, y es el milagro de una vida nueva. Yo no encuentro en el Nuevo Testamento vidas cambiadas, pero que siguen igual. Yo encuentro en las cartas del apóstol Pablo vidas que eran así, y Pablo les dice, ya no es así. Ustedes son nuevas criaturas, 2 Corintios 5. Y ustedes son nuevas criaturas para revestirse del nuevo hombre y no más del viejo hombre. Por lo tanto, lo que hoy quiero que veamos es, del versículo del 20 al 24, ¿qué realmente es la verdadera enseñanza de Jesús? No es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, no es lo que el fulanito de tal en la televisión dice, o el famoso por su libro dice. ¿Qué es lo que Cristo dice? Las verdaderas enseñanzas de Jesús del 20 al 24, para después ver entonces ya del 25 al 32 la verdadera vida en Jesús. Entonces vamos a movernos de la verdadera enseñanza de Jesús, porque al comprender la enseñanza de Jesús, lo que se supone tiene que hacer es frutos de esa enseñanza. La verdadera enseñanza de Jesús para la verdadera vida en Jesús, del 25 al 32. Entonces comencemos con lo primero, y es la verdadera enseñanza de Jesús. Recuerda algo que yo dije en la primera prédica de esta serie, y es que Dios creó usando palabras. ¿Recuerdas que eso fue el fundamento de la serie, del por qué la conversación? Porque Dios es un Dios que se comunica. Dios crea para comunicar, y Él comunica usando palabras, tanto su creación como una obra de arte, pero su palabra para mostrarnos quién Él es. Pero si Dios usa las palabras para comunicarse y para darnos a entender quién es Él y lo que debemos nosotros ser por Él, entonces Dios mismo usa su palabra usando a otros creyentes a tu alrededor para que tu vida no luzca como Él te encontró. Cristo te salvó de donde tú estabas, pero Él te salvó no para dejarte ahí. Él no nos salvó para decirnos, mira Michael, realmente te salvo por gracia. Yo sé que tú luchas con todo esto, pero mi amor es tan grande que no importa, ya te salvé, igual te veré allá en la gloria. No te preocupes por tu vida de aquí. No, al contrario, un entendimiento correcto de ese día feliz en la glorificación me impacta en el hoy. Si yo entiendo bíblicamente cómo me veré allá, porque le veré a Él cara a cara, yo quiero anticipar esa llegada, ese fin, ese propósito de ser más como Él en la acá. Entonces mi allá me impacta en el acá, porque perfectamente Él compró una salvación. Entonces vamos a vivir nuevamente como criaturas que van a buscar glorificar al Señor Jesucristo. Y esto era muy importante para los efesios. Los efesios necesitaban entender cuáles eran las enseñanzas de Jesús. Los efesios tenían que comprender verdaderamente que su vida no es dirigida por lo que la cultura dice a su alrededor. Y vamos a ver específicamente que Efesios era una ciudad muy importante. Pero para nosotros también es muy importante ser dirigidos no por lo que yo quiero, ni por lo que la cultura dice, pero por lo que Cristo dice. Una vida cambiada no es a mi manera o a la manera de la gente, es a la manera de Cristo. Pero Dios usa a las personas a tu alrededor para decirte cómo es que Cristo quiere que tú vivas. Entonces lo que encontramos en Efesios es precisamente estos hermanos que tenían que tener muy claro las enseñanzas de Jesús. No comprometerlas, no negociarlas, entenderlas, creerlas para vivirlas.
Ellos tenían que comprender precisamente qué era lo que Jesús decía y dice para no vivir según lo que el mundo dice. ¿Qué es lo que Cristo dice para combatir las mentiras de su corazón y de su alrededor? Éfeso era una ciudad muy importante. Éfeso era una ciudad que estaba situada en Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. Pero era una ciudad bien prominente y bien próspera. Era una ciudad como una metrópolis en aquel entonces, una ciudad que más o menos tenía de 200,000 a 250,000 habitantes. Era una ciudad tan importante como lo fue Roma. Estamos hablando de que Pablo llega a una ciudad muy importante, como lo vamos a ver, proclama el evangelio y hay vidas transformadas que deben lucir más como aquel que la transformó. Y una de las grandes tentaciones para ellos era lo que ellos adoraban y era la diosa Diana. Algo de lo que atraía a la gente a Éfeso era también, obviamente, su teatro que sentaba más o menos unos 24,000 personas. Pero Éfeso, nuevamente como acabo de decir, era una ciudad con un templo dedicado a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, como lo decían los romanos y lo vamos a ver más adelante en Hechos. Entonces el llamado para estos hermanos era un llamado serio. Era un mira a tu alrededor y mira a que lo que te estás enfrentando, pero recuerda, Éfesos o Efesios o en Éfeso, ustedes no son así. Ustedes tienen algo diferente y es a Cristo que los ha hecho diferente. Ustedes deben ver un antes y un después. Ustedes tienen que ver que ya no son así. Entonces, ¿cómo fue este cambio de una vida transformada para la gente en Éfeso o la iglesia en Éfeso? Yo quiero llevarte allá. Así que yo quiero que tomes tu Biblia, ve conmigo a Hechos capítulo 19, porque en Hechos capítulo 19, Lucas nos describe cómo fue y qué pasó cuando Pablo llegó a Éfeso. Hechos 19 nos cuenta el relato de esta iglesia de Éfeso. Entonces lo que vemos acá es en Hechos 19, en el versículo 1, vemos brevemente que Pablo dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Entonces estamos leyendo la carta a los Efesios. Es una iglesia que Pablo fundó y plantó, pero aquí estamos regresando a cómo fue que él las encontró. Entonces cuando vamos ahora a Hechos 19, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente. Este hombre tomaba la Biblia, el Antiguo Testamento, obviamente el Nuevo Testamento no existía, abría la ley, abría los profetas y hablaba de Cristo, discutiendo y persuadiéndoles. Esta sí es la palabra de persuadir que Pablo usó en 2 Corintios, pero en este caso la usa igual, no para alguien que ya los conoce, pero persuadirles para salvación, para que vengan al arrepentimiento, para que crean. Él está entrando a una ciudad pagana, él está entrando aún a una sinagoga donde no conocen a Cristo. Y dice Lucas, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Y obviamente para nosotros el reino de Dios es la venida del Rey Mesías, Cristo. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, es decir, del cristianismo, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, escucha esto, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando tú saltas ahí y ves entonces que fueron enfrentados y confrontados con la verdad de Jesucristo, ahora tú vas a ver el resultado de una vida transformada. ¿Qué pasa cuando eres expuesto a las verdades de Dios? Bueno, del versículo 18 al 20 vemos que decía, también muchos de los que habían creído continuaban, escucha, habían creído, ya habían sido salvos, habían profesado salvación en Cristo, pero había algo que continuaba. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debe continuar en nosotros una vez ya seamos cristianos? Continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Pasado. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. ¿Tú te imaginas esto? No estamos hablando de un estado bien pequeñito por acá en Estados Unidos. Estamos hablando de en aquel entonces una metrópolis, donde el medio de sustento para ellos era la magia.
Y el medio de sustento para ellos era hacer discípulos, no de Cristo, hacer discípulos que usaban la magia para engañar. Y vemos todo esto a sus alrededores. Imagínate la transformación de estas personas que no simplemente decían, bueno, yo creo a Cristo, pero yo dejo mis libros aquí por si algo. Yo sé que yo ahora sigo a Cristo y la Biblia y todo ese asunto que Pablo habla, pero yo sigo ciertas prácticas porque al fin ya Cristo me perdonó y yo soy así. No. Ellos tomaron una acción de lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Ellos quemaban sus libros a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Ahora, tú dirás, genial, ¿cuánto es esto? Bueno, yo quiero que tú veas la seriedad de lo que pasa con estas personas cuando realmente Dios toma el corazón de un individuo. Cuando realmente lo que es cierto en su corazón no es que levantó una mano un día. No es que dijo, sí, yo me acuerdo que hace como 20 años alguien me dijo y yo hice una oración, pero pues eso fue antes, ¿verdad? Yo todavía sigo siendo creyente a pesar de que mi vida no sea diferente. No, realmente cuando Dios toma control de un corazón, cuando realmente Dios le salva a un individuo, hay una regeneración de un corazón de piedra a un corazón de carne, cambios tienen que pasar. No perfección, porque entonces yo sería el primero que me bajo y me voy de acá. Pero sí cambios progresivos de vidas que desean la transformación por medio de la transparencia, donde decimos unos a otros, ayúdame, porque yo sé que hay áreas en mi vida que todavía no lucen como Cristo. De lo que nosotros encontramos aquí nuevamente es que estos creyentes en Éfeso confesaron, declararon las cosas que estaban practicando. ¿Y por qué esto es importante? Porque no hay cambio espiritual en tu vida o en mi vida si no hay confesión de lo que es contrario a Dios. No hay cambio en tu vida. Tú podrás saber que lo que estás haciendo está mal, pero una cosa es saber y otra cosa es confesar lo que tú sabes. Una cosa es ignorarlo o colocarlo con diferentes adornos. Otra cosa es mirar lo que es feo delante de Dios y es el pecado y confesarlo, porque entonces y solamente entonces vendrá lo que es realmente la transformación. Porque cuando yo confieso mis pecados, y 1 Juan lo dice, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos, eso es algo que es toda la vida cristiana. Tú no simplemente confesaste tus pecados en el momento de salvación y dijiste, sí, yo confesé mis pecados ponle ahí cuánto tiempo tú lleves de cristiano. No, la confesión de pecados para salvación fue la ya, pero la confesión de pecados para la santificación es diariamente. Y no es simplemente confesar por decir, de verdad que tengo que confesar, me tengo que ir a confesar a un lugar, como hacían algunos cuando iban a la iglesia católica romana. Me voy a confesar. ¿Cuál es la penalidad? Creo que yo tengo que hacer, haz 50 oraciones. Genial, las hice y ya se me perdonó, pero no hay cambio de vida. La confesión verdadera no es simplemente palabras porque diga mi pecado. Son palabras que entiendo la seriedad de mi pecado, pero entiendo la gloriosa salvación de Cristo para no dejarme mi pecado. Entonces, la salvación es un asunto de confesión de pecados que no es que sea salvado cada vez más, pero mi confesión del hoy es un resultado de mi salvación segura del ayer. Pero para ver vidas cambiadas que aseguren y testifiquen que soy salvo, tiene que haber confesión diaria de tu pecado. Un creyente no mira atrás y dice, no, yo fui salvo porque No, el creyente mira atrás y dice, día feliz. Recuerdo o quizá ni recuerde cuándo fue exactamente que pasó, pero mi confianza no es simplemente mirando atrás, mi confianza es que veo el hoy y veo a Cristo formándose en mí. Esa confianza de decir está formándose en mí. Entonces, en el caso de los efesios, ellos tuvieron que escoger algo. ¿Iban a servir a un ídolo o iban a servir a Dios? Y quizás tú te preguntas, qué bueno que nosotros no tenemos una estatua de la diosa Diana entre nosotros. Qué bueno que nosotros ya no tengamos ídolos, como ya has escuchado desde este púlpito. Los ídolos más serios no son los que están en una pared, o en una estatua, o en una roca, son los que están en tu corazón. ¿Qué son aquellas cosas que abrazas tanto que no puedes ni quieres soltar? ¿Qué son aquellas cosas que han ganado terreno en tu corazón
que cuando tú piensas en quitarlo, se te derrumba la vida. ¿Qué son esas áreas que Dios quiere trabajar y tú dices, no, gracias, aquí no te metas? Esta es toda mi casa, pero esta habitación no la toques. Ahí tú no entras, Jesús, porque nuevamente Cristo, a quien salva, gobierna de pies a cabeza. Cristo lo gobierna completamente. Y estos hombres y estas mujeres de Éfeso tuvieron que cambiar su lealtad de los ídolos al verdadero Dios. Y el costo es serio. No estamos pretendiendo que cambiar algo es cambiar algo tan simple como en vez de papitas comer alitas. Realmente no es un cambio difícil para algunos que les gustan las alitas o las papitas, es la misma cosa. Bueno, el cambio aquí sí es serio. El cambio es dejar algo donde toda tu lealtad ha sido puesto a esto, pero por gracia de Dios en Cristo se te ha abierto los ojos para decir, eso no me ofrece absolutamente nada. Cristo me lo ofrece todo, en Él hay satisfacción, en Él hay gozo verdadero, en esto no, pero en esto sí, aunque esto va a costar porque el pecado te ha engañado y me ha engañado tanto que tenemos que desprendernos de esto, pero el desprendernos de esto nuevamente no es obra tuya, mía, es obra de Dios. Y ya en Cristo es posible ver vidas cambiadas. Es tan serio para estos hermanos de Éfeso que al quemar sus libros paganos que dirigían sus vidas querían ahora ser dirigidos por el libro verdadero y de la Biblia. El costo de esto se estima más o menos era el equivalente a unos 5 millones de dólares hoy día. Al mirar todos los libros y cuando leemos ahí llegaba a 50,000 monedas de plata, ellos estuvieron quemando ahí 5 millones de dólares. Un estimado. Ahora yo me pregunto cuánto nosotros vamos a quemar eso. ¿Cuántos podríamos decir, no, espérate, yo hago un negocio, lo vendo mejor? Pero nuevamente toma un costo y un paso de obediencia y de fe. ¿Qué importa si me das todo en esta tierra y si no te tengo a ti? ¿Qué importa si tú me tienes que quitar esto que me está arruinando la vida y no me está dejando probar lo que es el gozo de la salvación? Señor, quítalo de mí. Es un desprender porque realmente entiendo que hay vidas cambiadas que son realmente las que estamos buscando. Por tanto, Pablo recuerda, ustedes tienen un antes y un después. Por eso es que él llega a Efesios 4, donde nosotros estamos, y el versículo 17 les digo, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los otros gentiles. Yo me imagino si Pablo estaba en su mente, ojalá hubiese televisión, y ojalá hubiese videos, y ojalá hubiese historias de Instagram, bueno, estas no porque creo que se borran, o otros medios que pudieran quedar ahí, y tú le dices, les voy a mostrar cómo eran ustedes antes. ¿Se acuerdan que ustedes estaban haciendo todas esas cosas paganas, contrarias a Dios? Ustedes ya no anden así, Pablo le recuerda, ya no anden así como andaban los gentiles. ¿Y qué era? ¿Y cómo es descrito la manera en que tú andabas antes? Pablo dice, en la vanidad de su mente, en la necedad, en lo poco valoroso, lo poco, lo inútil de una mente sin Cristo, lo vano, lo cosa más contraria a lo que es tener una mente en Cristo. Realmente lo que Pablo está diciendo ahí es ustedes andaban en esta vanidad de su mente. También estaban entenebrecidos su entendimiento, pero es que es más allá de que, si no entendía, no, es una necedad que realmente apesta. Realmente no comprendían, no entendían lo que eran las cosas de Dios. Era al tan punto que ustedes están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ustedes ya no anden así, porque esa era su condición previo a Cristo. Ustedes antes vivían así, sin embargo, ya no es así. Y ya no es así porque ustedes por gracia son diferentes. Estamos a pocos días de terminar este año, y siempre yo me hago la misma pregunta cada año, y una de las cosas que más me aterra es mirar a estos días del 2021 y siempre me pregunto, ¿puedo yo notar cambios en mi vida? ¿Puedo yo ver que realmente el 2020 terminó y con deseos de cambio? ¿Puedo mirar al 2021
entrando al 2022 y realmente delante del Señor decir, crecí. Porque realmente como creyentes tenemos que tener esa ambición santa. Es decir, ¿cómo podemos creer? ¿Cómo podemos aprender más de Cristo? Porque Pablo le dice, usted ya no es así con ustedes. Porque en el versículo 19, el versículo 20 que César leyó, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Una manera diferente a Cristo se debe a que ustedes no han entendido que así no aprendieron de Cristo. Las verdades de Jesucristo les enseñan cosas completamente diferentes. Las verdades de Cristo les muestran que la verdad se encuentra en Cristo. Por lo tanto, todo cambio verdadero no se hace parte de Cristo. Ustedes aprendieron de Cristo, del verdadero Cristo. Ustedes aprendieron a la manera de Cristo. Por eso es que le recuerda en versículo 21, si en verdad lo oyeron. Hay esa condición siempre. Por eso es que digo que tienes que hacer la pregunta que yo me tuve que hacer en el 2004, cuando realmente pensando ser cristiano e ir a una iglesia todos los domingos, al grupo de jóvenes todos los viernes, tuve que llegar a hacerme esta pregunta: ¿será que soy creyente? ¿O será que esto de Dios es falso? Porque ¿cómo puede ser posible, en este caso, mi amiga Gaby, que por gracia hoy es mi esposita, diga, es diferente, pero ella dice creer en Cristo, yo digo creer en Cristo, pero su vida es completamente diferente a mi vida? Entonces cuando Pablo recuerda, si es que en verdad ustedes lo oyeron, si es que en verdad ustedes han probado lo glorioso de Cristo, y si es que en verdad han sido enseñados de Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, si tú has conocido a Cristo, tu vida va a ser cambiada por Cristo. No hay creyentes que no sean cambiados por Cristo si pertenecen a Cristo. Que cada uno va a crecer diferente, unos somos más necios que otros y Dios va a permitir circunstancias diferentes para que crezcas, para que entienda la seriedad de tu pecado, sí, pero no es que un creyente no crezca. Las verdaderas enseñanzas de Jesús te llevan a verdaderos cambios en Jesús. Las verdaderas enseñanzas de Jesús te llevan a desear ser más como aquel que tú has aprendido, se supone, y este es Cristo. Por lo tanto, delante de Cristo no hay nada oculto. Y esto es otro fundamento para la transparencia. Si delante de Cristo no hay nada oculto, ¿cómo no me da más temor el saber que Él conoce mi corazón? Eso me debería dar más temor que abrirme con un hermano o con una hermana para que me ayude. Si aquel es igual a mí, un pecador redimido de necesidad del Salvador que lo conoce todo. Entonces, ¿qué pretendo yo hacer ocultando delante de otro que es igual a mí, sabiendo que el que no es igual a mí, no hay nada oculto delante de él y él sí me perdonó y quiere transformar mi vida? Por tanto, lo que hace Pablo es recordarles a ellos, ustedes son diferentes, ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué manera? Bueno, en cuanto a la manera ante la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Ustedes ya no viven así. Era en otro tiempo. Y una de las cosas que Pablo precisamente hace a lo largo de esta carta es hablar de otro tiempo. Otro tiempo. En otro tiempo ustedes no eran así. En otro tiempo ustedes no eran siervos, hijos e hijas de Dios. Ustedes en otro tiempo. Y es algo de lo que tenemos que aprender nosotros a aprender, que en otro tiempo no éramos así. Porque una de las cosas más peligrosas es pensar que yo no puedo ser engañado por mis deseos. Entonces, al recordarme en otro tiempo, yo miro hacia atrás y no es olvidando que no, eso fue atrás, no es cómo mi vida hoy está nuevamente luciendo más como Cristo. Cómo mi vida está siendo cambiada, transformada. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Pablo dice acá. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Ser creyente significa obrar el milagro que Cristo ya hizo. Él ya te hizo una nueva persona. Él ya te vistió con su justicia. Tú ya eres justo delante del Dios justo por el justo Cristo.
Tú no hiciste nada más que atribuir tu propio pecado y llevar tu propio pecado al trono de Dios. Sin embargo, Cristo por gracia quitó ese ropaje viejo que te condenaba delante del Dios Santo y te dijo, tú eres mía, tú eres mío, por mi sacrificio, yo te he visto con mi justicia. Por tanto, podemos estar ante el trono de Dios, el santo, perfecto Dios, sin nada de que nos condene, sin nada que nos aparte de Él, porque Cristo nos ha vestido con su justicia. Y Pablo dice, vivan ese milagro. Vístanse del nuevo hombre que ya es una realidad. Cristo les ha hecho esto. Y el comprender la verdad de que he sido vestido del nuevo hombre me va a llevar a renovar mi mente. Es interesante que Pablo solo usa esta palabra, renovar, en esta carta. No la usa en otro lugar. Y Pablo dice, renueven su mente. Y creo yo, por lo que le está hablando a él, y acabo yo de leer, que anteriormente estaban en la vanidad de su mente. Y él le dice, de vanidad a mente, renueven su mente. La idea más cercana que tenemos para entender esta renovación de la mente es Romanos 12, 1 al 2. Sean transformados mediante la renovación, que es una palabra diferente, pero mediante la renovación de vuestra mente. Es esta idea de realmente hacer un énfasis en que las verdades de Cristo refresquen, renueven tu mente. Y esto obviamente solo es obra de Jesucristo. Solo Cristo hace esto posible. Solo Cristo es aquel que puede tomar un corazón, una mente endurecida y darle un corazón como una mente renovada, donde cada vez más prueben y vean la bendición de ser renovado internamente. Por eso es que Pablo ha orado. Oh, yo oro para que ustedes sean renovados en el hombre interior. Qué bendición sería que si nosotros y con aquellos que estamos caminando, una de las maneras de ayudarnos y exhortarnos sea, déjame orar para que tú seas renovada en el hombre interior, en la persona interior. Déjame preguntarte intencionalmente, con gracia y amor, ¿cómo está esta persona interna? No cómo estás tú externamente. Por eso es que las conversaciones de transparencia que transforman no se enfocan en el hombre externo. ¿Cómo estás? Todo bien, en victoria. ¿Y tu matrimonio? Disfrutando los mejores años de nuestro matrimonio. Y risas y sonrisas, pero nada está bien en tu casa. Por tanto, Pablo anima a que si va a haber una transformación, que ya lo hubo en Cristo, pero el disfrute de esa transformación tiene que ser precisamente del hombre interior, buscando juntos que Dios cambie esta persona de adentro hacia afuera. Que lo que más me preocupe, como ya lo hemos dicho anteriormente, sea que me hagan las preguntas de cómo está Michael adentro. Yo siempre les he dicho, familia, unas cosas que a mí más me anima, y se lo he dicho a mi esposa varias ocasiones, antes de ser parte de Gracia o Gracia, lo cual no oro para que nunca más tengan que hacer esta pregunta afuera, sino adentro sí. Pero yo le decía a Gaby algo. ¿Sabes dónde yo quiero pastorear una iglesia? Cuando me hagan una entrevista de si soy el pastor o no de la iglesia, no me pregunten solamente si fui a estudiar o si hice algo. Que me digan, Michael, gracias, ponte a un lado. Tú, Gaby, cuéntame cómo es Michael. Le dije a ella, ahí es donde yo quiero pastorear. ¿Sabes por qué? Porque ahí me van a cuidar aquí adentro. Y ahí van a cuidar mi familia. Porque podemos hablar mucho del hombre externo, muy poco del hombre interno. Pero cuando yo veo la Biblia, veo cosas como estas de Pablo exhortándole a los de Éfeso, cómo está este hombre interior. Cómo hay una renovación de tu mente para cambios verdaderos. Por lo tanto, el renovar nuestra mente viene acompañado de vestirnos del nuevo hombre. Nos despojamos de la antigua manera de vivir para ponernos el ropaje que Cristo ya compró. Y esto no lo hacemos en nuestras fuerzas. ¿No tú te has dado cuenta que el renovar y el poner no lo haces tú? Tú obras el milagro que Cristo ya compró. Aquí no estamos hablando de una dosis de que te sientas mejor, de empoderamiento. Una dosis de psicología moderna para que te sientas mejor y tú lo puedas lograr. Aquí estamos haciendo completamente todo lo opuesto. Una dosis bíblica de que tú te des cuenta que tú lo puedes. Una dosis bíblica de no mirarte al espejo y decir cuán bueno tú eres. Una dosis bíblica para decir yo no puedo a menos de que Cristo me cambie. Y una dosis bíblica como para decirte no puedes solo.
Tú necesitas de Cristo como necesitas de lo que Cristo compró, y es un cuerpo, una iglesia, hermanos y hermanas a tu alrededor. Porque entonces y solo entonces podemos practicar y reconocer que hemos sido creados a la imagen de Dios para crecer en comunicación en la comunidad de Cristo, siendo transparentes con el fin de ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Es ahora sí ser transformados a la imagen del nuevo hombre y del segundo Adán, que es Cristo. Ahora sí, lo que era antes y no pudo ser, ahora es posible en Cristo, porque así Dios lo diseñó. Ahora podemos recuperar lo que se perdió, y esto es la función de la imagen de Dios, que de ocultarnos ahora en Cristo podemos ser transparentes. De lo externo nos podemos mover a lo interno. De pretender cubrir nuestra vergüenza a ver que Cristo ya cubrió nuestra vergüenza, Él haciéndose público, o una muerte pública, y menospreciando lo que era la cruz, por el gozo puesto delante Él, soportó la cruz. Hebreos 12, del 1 al 2. Entonces, con esto en mente, ahora sí podemos preguntarnos, ¿cómo entonces se vive según esta enseñanza de Jesús? Si estas son las enseñanzas de Jesús, ¿cómo se viven estas enseñanzas de Jesús? Es lo que Pablo va a responder del 25 al 32. Y yo voy a caminar muy por encima. La tarea sería que tuvieras esa gran lista de otras listas que vamos a ver la otra semana también, de cómo Pablo coloca el fundamento teológico y ahora te dice, practícalo. Es interesante. Pablo no te dice practica sin antes explicarte una dosis del por qué puedes practicar lo que vas a practicar. ¿Quién lo ha hecho posible? Ahora óbralo. ¿Quién te ha transformado para vivir la transformación? Y esto es Cristo. Él te ha dado ese fundamento. Por lo tanto, comienza el versículo 25 con esta conjunción, por lo tanto, en el versículo 25, dejando a un lado la falsedad. Es interesante, Pablo nuevamente se mueve de lo teológico a lo práctico. Él se mueve ahora sí para buscar que es lo normal de un creyente, que busque otros creyentes que están siendo transformados porque han entendido el glorioso evangelio de Cristo. Es lo normal, aunque poco común, que una iglesia está llena de creyentes que, aunque quieran vestirse muy bien, no vienen porque es de moda ser cristiano. Vienen porque saben que al entrar aquí como al salir de aquí, hay alguien que está con ellos buscando lo mejor de ellos, y es Dios. Y lo mejor de ellos es que seamos formados a la imagen de Cristo. Entonces venimos a un lugar para que realmente poder aprender que la transparencia bíblica es la que lleva al cambio, frutos espirituales. Que en vez de decir, te digo todo esto porque así soy yo, podamos decirnos, te digo todo esto porque quiero que me ayudes a ser más como Cristo. Donde en vez de apariencias, como hemos dicho, estemos buscando conocernos intencionalmente. Intencionalmente, porque solo ahí podrán venir estos cambios. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos ejemplos que el apóstol Pablo menciona? Bueno, Pablo comienza con esto de dejar la falsedad a un lado. Dejando la falsedad. Pablo es tan práctico como decirnos, dejen la falsedad a un lado, hablen verdad cada cual con su prójimo. Podríamos decir, bueno, esto simplemente se refiere a no mentir. A que si te dicen te gusta esto, tú digas no, o sí me gusta. O si te digan cosas como externas, tú puedas decir la verdad. No, yo creo que esto va más profundo por lo que él estaba hablando. Él estaba hablando que dejen falsedades a un lado. Que él dejen todo aquello que vaya a minimizar la necesidad de un cambio en el hombre interno. Dejen toda falsedad. Abren en transparencia. Háblense honestamente. Es interesante que el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esto en todas sus cartas. Pablo, quien podríamos decir, como Pedro dice, es un apóstol muy dotado. Pedro dice que es tan dotado que hay cosas que ha escrito que son bien difíciles de comprender. Pedro, otro apóstol, en segunda de Pedro dice, el hermano Pablo, quien Dios le ha dado una inteligencia increíble, por decirlo así. Bueno, hay algunas cosas que es bien difícil de entender. Si Pablo no minimiza su lucha con el pecado, tú lees Romanos 7 y tú te vas a dar cuenta que Pablo está diciendo, yo lucho con el pecado.
Yo encuentro esta ley en mí, que lo que yo quiero hacer con mi mente, no lo hago con mi cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendía lo que era la lucha. Y por eso voy a Romanos 8 decir, si tú no vives conforme al Espíritu Santo, no vas a matar los deseos de la carne. Pablo luchaba con esto. Pablo entendía la importancia de la comunidad en Cristo, porque cuando tú terminas tus cartas, si no es durante las cartas, pero en sus finales, siempre menciona que está acompañado. Y en sus momentos más difíciles, pide que vengan a visitarle. En sus momentos más difíciles, no simplemente pide por libros, lo cual lo pidió, por una ropa porque venía el invierno, pero pedía porque Timoteo llegara a estar con él. Pablo no se escondía detrás de libros. Pablo no se escondía en títulos de apóstol. Pablo no se escondía, él deseaba junto con otros ver su vida transformada a la imagen de aquel que le había dado bastantes oportunidades de sufrimiento y era Cristo. Pablo entendía que de falsedad teníamos que movilizarnos a la verdad, porque no vamos a vivir en la comunidad de Cristo viendo su obra si no somos transparentes, si no nos hablamos la verdad. Ahora bien, déjame hacer una nota de declaración, porque hay algunos que pueden decir, qué bueno que yo digo la verdad de una vez. Qué bueno que yo soy de ese tipo de personas. Que si tú me molestas, te voy a decir la verdad de una vez. Que si tú no me gustas muy bien, te lo voy a decir de una vez. Yo soy así. Qué bueno que Pablo ya ha explicado antes, en el capítulo 4, versículo 15, cuando él dice, más bien al hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad siempre tiene su lugar, pero la verdad bíblica está adornada de amor. No podemos decir, te voy a decir lo que yo quiero decirte ya. No. Por más que sea bíblico lo que tú le vas a decir a la persona, por más que tú has visto algo que no está bien en esta persona, o peor aún, por más que de pronto sean tus propias convicciones y no las que la Biblia nos informe. Hay temas de conciencia, mis hermanos, que si no tenemos cuidado, vamos a empezar a decir la verdad a otros, haciéndoles creer que lo que yo he creído, que es un tema de conciencia y no realmente un tema de salvación, yo quiera ponértelo a ti. Entonces hay que decir la verdad en amor. Dejando la falsedad a un lado, vamos a decirnos la verdad en amor. Por lo tanto, sí tenemos que ser bien celosos por la verdad. Porque algunos resaltan y saltan contra esto y dicen entonces que no vamos a hablar la verdad. No, no. Hay que ser celosos por la verdad. Pero la verdad, como tan celosos con la verdad, como tan preocupados de que esa verdad se diga en amor. Entonces, conversaciones que muestren una verdad en amor. Eso es lo primero que Pablo dice. Y después dice, enójense. Qué bueno, decimos ahí. Qué bueno, esa la tengo yo. Mira qué chévere que yo me puedo enojar. Gracias, Pablo. Pero le agrega una aclaración ahí. Pero no peca. Como que te da la licencia, pero te la quita inmediatamente. Como que te da la licencia de cuando uno tenía la amarilla. No sé si se usa la amarilla ya. Pero la que era temporal. Toma la licencia, pero no puedes manejar solo. Tienes que tener alguien de 21 años. De igual manera, enójate, pero no peques. Ahí te desinflamas, quedas, te desinflas. Quedas ahí de una vez. Entonces, si hay una manera de enojarse, pero realmente la pregunta de un enojo piadoso o santo o bueno siempre tiene que venir acompañado con oración y con alguien más a tu alrededor. Porque por más que tú te puedas enojar por cosas que no son ciertas o que son ciertas y que te están ofendiendo, por más que tú te puedas molestar con cosas que no están bien, que son injustas, que no están creciendo, que no están ayudando, la manera en que tú te enojas también va a hablar mucho de tu propio corazón. Entonces no hay tal cosa como me enojé porque es que tú me dijiste. No, no, no. O me enojé porque lo que tú estás haciendo está mal. Bueno, tú te puedes molestar por lo que alguien más está haciendo está mal, pero no te puedes enojar con pecado. Y ahí es donde como criaturas que somos todavía manchadas por el pecado, el ojo nuestro siempre va a estar manchado de pecado.
Por tanto, no es licencia para pecar, es más bien una oportunidad para examinar si realmente tu enojo es bíblico o no. Por eso la advertencia de Pablo: si se enojan de una manera pecaminosa, le han abierto una gran oportunidad para que el diablo venga y haga fiesta ahí. Y todos nosotros hemos pasado por estas oportunidades. Donde un enojo no bíblico es una receta para que Satanás venga y haga contigo lo que tú quieras, lo que él quiere. Es destruir. Por eso es que el enojo bíblico es un enojo, por así decirlo, que tiene su tiempo, que tiene su momento. No es aquel que se mastica y se come y se procesa, que el sol se ponga sobre ti y eventualmente cuando te des cuenta de enojo, ahora estás bien amargado, bien amargada, que ya no te sirve un perdón. Ya ni siquiera quieres hablar, ya ni siquiera quieres perdonar, ya ni siquiera quieres tomar el tema. Ya hay tanto enojo, tanto lugar para Satanás, que Satanás te ha dicho: genial, gane territorio acá. Por lo tanto, Pablo dice: el antes era así. Ahora hay una manera diferente de vivir. No simplemente es que nos enojemos, sino él da otro ejemplo. Él dice: el que roba, no robe más. Pero ¿sabes cuál es el propósito de no robar más? No es que deje de ser un ladrón. El propósito es que deje de pensar tanto en sí mismo que comience a dar a los demás. El que roba, dice el apóstol Pablo, ya no más, sino más bien que trabaje, haciendo cosas con su mano lo que es bueno. ¿Para qué? A fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. El ladrón piensa en sí mismo. El ladrón es un orgulloso. El ladrón está lleno de sí mismo. El ladrón le interesa poco si tiene que esconder algo para que el IRS no lo vea. El ladrón no le importa absolutamente nada si aquel hermano que trabaja conmigo, no, yo me hago loco, me lo pongo yo aquí en el bolsillo. El ladrón está completamente lleno de sí mismo. Y Pablo dice: la única manera de tú salir de ese patrón es que dejes de pensar en ti. Eleves tu mirada al Señor, porque Él te ha dado dones, te ha dado talentos para ejercer, cuerpo para obrar, y entonces comienza a pensar en los demás. Como el enojado con rencor piensa en él o en ella, el que ha robado piensa en él o en ella. Y una buena disposición de un corazón cambiado es aquel que mira a Cristo y mira a los demás. Se pone a un lado, mira a Cristo para poder bendecir a otros. Y ahora sí, Pablo lo que hace es terminar del 31 al 32 con una gran lista de ejemplos, que no vamos a entrar en cada una de ellas. Pero sí es importante notar que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Después del versículo 29 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. ¿Y sabes qué ha pasado a veces? Que uno decimos: wow, qué bueno que yo no soy grosero. No es eso nomás. ¿Cómo así que no es esto nomás? Porque Pablo lo explica. ¿Qué son las palabras malas? ¿Qué es lo opuesto? Sino solo la que sea buena para la edificación. ¿Qué palabras salen de tu boca para destruir a los demás? ¿Qué palabras de nuestra boca deberían ser para edificar a los demás? Y en todo esto está el engaño mismo, en que ¿cómo estás? Bien. Cuando en realidad no estás bien, no edificas ni tu alma ni de tu hermano. Entonces la transparencia es aquel medio nuevamente que nos ayuda a ver cambios de verdad entre nosotros, de palabras que destruyen a palabras que edifican según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Son tus palabras palabras de destrucción, de desánimo, de rencor, de voy a hacer lo que yo tengo que hacer para dañar a esta persona? ¿O son palabras de gracia que edifican? Son palabras que exhortan, que animan, no que minimizan el pecado, pero que lo dicen de tal manera que en el momento que venga esta gracia de Dios edifique tu vida, porque mis palabras van a exhortar un corazón que posiblemente no está luciendo como Cristo, pero debe lucir como Cristo, pero no es para condenación, es para su edificación. Todo esto, Pablo dice que lo triste de esto es entristecer al Espíritu Santo. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que eso se dice. Y es en un conjunto de mandatos en la comunidad de Cristo, y es en un conjunto de
cuidar cómo decimos lo que decimos. Cada vez que salen de mi boca palabras de destrucción, yo entristezco al Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu Santo hace es preservar la unidad en el vínculo del Espíritu Santo. Y cuando yo destruyo con palabras, divido con palabras, hiero con palabras, el Espíritu está diciendo, estás haciendo la obra contraria a mí. No es para esto que te hemos salvado. No es para esto. Y adelante ya vemos otros ejemplos que todos nos familiarizamos. Quiten toda amargura, todo enojo, ira, gritos, como toda malicia. Quítense todo esto. En el hombre viejo, más pónganse algo. ¿Y qué es esto? Pónganse amabilidad. Sean misericordiosos. Perdónense unos a otros. ¿Y por qué voy a hacer tal cosa? Porque Dios te perdonó en Cristo. Familia, tenemos mucho que caminar juntos. Y lo hacemos todo en base a que alguien ya tomó nuestro lugar. Y porque tomó nuestro lugar y su cuerpo fue entregado, su sangre derramada, es que podemos participar con gozo y decir, por ese sacrificio hay vida nueva, porque la vida perfecta de Cristo se entregó en un madero. Así que